¿Qué es un bloguero o una bloguera? En esta ocasión nos toca definir algo muy sencillo para el diccionario bloguero de Creando Blog. Y aunque pueda sorprendernos a los que llevamos mucho tiempo en este mundillo, la pregunta ¿qué es un bloguero? Tiene sus búsquedas y por ese motivo voy a tratar de dar respuesta a esa pregunta. Primero te voy a dar de forma hiper, super, mega breve una definición, porque a nivel técnico el tema se podría quedar ahí, no tendría por qué ir mucho más allá. Pero luego igual te sorprende cuando vayamos destapando matices y te cuente también visión más personal sobre qué es y qué significa ser bloguera o bloguero. Hola creadores y creadoras, soy Abraham Velázquez de Creando Blog y muchas gracias por hacer clic y ponerte a ver este vídeo. A cambio te ofrezco un lugar donde compartir y aprender sobre el blogging de la forma más fácil posible y por supuesto disfrutando del camino. Y voy a por la respuesta. ¿Qué es un bloguero? ¿Qué es una bloguera? Como te anunciaba, voy a empezar de forma breve y un poquito más formal y ya luego me voy desmelenando. Y lo primero que vamos a aprender con este vídeo es a ser breve, porque la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, define bloguero como persona que crea o gestiona un blog. Así, sin más, se acabó. Ya he respondido qué es un bloguero. Menos mal que hay otras definiciones un poquito más completas, más amplias, y te voy a contar la primera que buscando en Google me la ha chivateado, que dice, y la leo: los bloggers o blogueros y bloguera, que lo añado yo, son las personas dedicadas a gestionar un blog, ya sea personal o de una empresa. Su función es publicar contenidos informativos de forma regular, así como llegar a la audiencia correcta para atraer tráfico o conseguir ventas. Y ya esta empieza a tener un poquito más de sentido. Y desde aquí voy a tirar un poquito más del hilo de qué significa esto de que un bloguero o una bloguera sea la persona que crea o gestiona un blog. Y lo hago empezando por mi particular definición de qué es un bloguero, que vendría a ser algo así como aquella persona que se dedica a la creación de contenidos, que estos contenidos mayoritariamente son escritos y que se publican de forma regular y periódica en una web y que trata sobre temas en los que esta persona puede aportar algo de valor al resto de personas que le puedan leer. Para mí, eso es ser bloguera o bloguero de lo bueno. Y es que aquí se puede difuminar mucho la raya de dónde está el que una persona sea o no bloguera. Y no es por nada. Para empezar, porque hay muchos tipos de blog, que de eso además te hablaba por aquí en un vídeo, y por tanto hay casi tantos tipos de formas de ser bloguero como tipos de blog existen. Pero vamos a profundizar un poco viendo qué es lo que caracteriza a un bloguero. Y estas características las saco de las definiciones que he visto antes y un poco de mi propia experiencia. Porque un blogger típico es la persona que crea y empieza a construir un blog. También lo es aquella persona que ni lo empieza ni lo construye, pero es la que se encarga de la publicación, de los contenidos y de la gestión del blog, aunque haya recurrido a una tercera persona que le haya hecho lo que es el diseño o el propio blog. Y otra clave fundamental es que sea una persona que crea contenido porque es especialista en un tema y aporta valor a las personas. Cuando digo especialista tampoco se trata que seas el más experto del mundo. Como le suele gustar decir a Oscar Feito en su podcast, al menos que sepa más que la media. Pero para mí la característica fundamental es que los bloggers son creadores y creadoras de contenidos. Y en este vídeo ya te destapo el por qué siempre me presento a vosotros diciendo: hola creadores y creadoras, soy Abraham Velázquez, bla, 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 y ya os cuento una película de indio. Siempre empiezo con creadoras y creadores. Me encanta saludaros de esta manera, porque para mí el pilar fundamental de la persona que se dedica a un blog es la función de crear. Y vamos, que esto es una valoración muy personal, ¿vale? Que si tú quieres, este trozo te olvidas. Pero para mí, un blogger es un creador. Y al hacerlo así, me alejo, y de hecho me gusta alejarme, de definir como bloguero o bloguera a
la gente que se dedica a copiar contenido para publicarlo, a la gente que se dedica a traducir artículos de otros idiomas para ponerlos en español, o incluso a la gente que se dedica a la publicación de blogs en automático, que de esto incluso hay más de lo que te imaginas. Y para mí, todos ellos no caben en esta definición que estamos dando de bloguero y bloguera. Pero de nuevo es mi opinión personal y tú mételos en el cajón que quieras. Para mí, yo a esta gente los meto en el cajón de mercenarios de internet. Y ojo, que si alguien se gana la vida así, ole por él. Lo único que digo es que para mí no es un bloguero o una bloguera. No estoy desmereciendo el trabajo o la estrategia de nadie. ¿No ves tú cómo me terminabas desmelenando? Y no lo digo por el pelo, ¿vale? Oye, suscríbete. Gracias. Sigo con las características de lo que sí es un blogger. Las publicaciones se suelen hacer de forma regular y esto es una de las características básicas desde el nacimiento del blog a modo de bitácora, de diario, donde de forma regular el bloguero o bloguera va publicando. Y la última característica que te cuento es que esas publicaciones se hacen con un objetivo de informar, de aportar conocimientos o de conseguir algún tipo de transacción, sea comercial o no. Pero además de las características, hay una serie de cualidades que suelen ser muy comunes entre las personas que nos dedicamos al mundo del blogging. Y te voy a contar unas cuantas, a ver si con alguna de ellas te identificas. Evidentemente, no todas las blogueras ni todos los blogueros van a tener todas estas cualidades, pero a ver si coincide alguna y tú la tienes. Una persona bloguera, como te puedes imaginar, le gusta escribir y normalmente también leer. Es creativa, inquieta, le gusta comunicar y le gusta aprender. También le gusta escuchar. Por eso es habitual desde el origen lo de los comentarios en los blogs, para escuchar a sus lectores. Es constante en el trabajo, para poder publicar regularmente, aunque en esto pues todos tenemos días mejores y días peores. Igualmente es organizada o le gustaría organizarse mejor para conseguir ese objetivo de la regularidad. Suelen empezar los blogs porque tienen muchas ganas de escribir sobre algo que les apasiona, sobre algún hobby o alguna afición. A veces luego se profesionalizan, bien porque empiezan incluso a vivir y tener ingresos suficientes de su propio blog, o bien porque empiezan a ejercer como bloguera o como bloguero para terceras personas, para otras empresas que le contratan. Y en la mayoría de las veces, las blogueras y blogueros solemos ser personas bastante autodidactas para sacar adelante nuestro proyecto. Seguro que hay muchas cualidades más, pero ¿te has sentido identificado con alguna de las que he nombrado? ¿Crees que me he saltado alguna importante? Déjamelo en los comentarios. Pero vamos a relajarnos un poquito, que con tantos matices y tantas cositas va a parecer que esto es difícil y estamos en el sitio en el que el mundo del blog lo hacemos fácil. Por lo que te adelanto, por si todavía no has empezado, que para ser blogger no necesitas ser un experto. Sí necesitas saber sobre el tema que vas a tratar, pero no tienes que ser la persona que más sabe del mundo. No hace falta que seas periodista, ni escritor, ni haber estudiado la carrera A o la carrera B. Lo que sí necesitas es tener muchas ganas de comunicar algo y que ese algo te apasione lo suficiente como para que te permita trabajarlo durante mucho tiempo y seas constante en la tarea. Y también necesitarás aprender a manejar herramientas muy básicas como mínimo el gestor de contenidos que vayas a utilizar para publicar tu blog. También de gestores de contenido te dejo aquí un vídeo, pero igual suelen ser muy fáciles y cada día es más fácil publicar un blog. Y también te ayudará en esto de ser bloguera o bloguero el hecho de manejarte bien por las redes sociales para poder difundir todo aquello que conforme vas desarrollando tu blog vayas publicando. Y si estás pensando ahora que tienes alguna laguna o tienes algún miedo, no te preocupes. Cualquier cosa que necesites para bloguear es fácil y la puedes aprender en poco tiempo. Y si no, me lo preguntas, que todo se puede aprender. Pero ojo, que hay que currar, ¿eh? Porque se abren blogs a diestro y siniestro. De hecho, hay quien habla de millones al día, pero en cualquier caso son muy pocos los que perseveran, los que duran más de 6 meses o más de un año. Muy pocos. Pero, ¿cuánto es muy poco, Abraham? Cuando llegué aquí preparándome el vídeo me atasqué, así que me fui a internet y lo busqué. Y te digo la respuesta. Según un artículo que he encontrado de Berto López del blog Ciudadano 2.0, el 95% de los blogs que empiezan se abandonan.
Espero que tú no seas uno de ellos. De ahí la importancia de que seas constante, de que el tema te apasione y de todas las cosas que he ido comentando atrás como características o como cualidades de una bloguera o de un bloguero. En cualquier caso, estos datos de que se abandonan el 95% de los blogs provienen de un informe publicado en el New York Times en el año 2009. Y entiendo que si no hay información más fresca, será porque igual es una cuestión un poquito difícil de medir. Pero esos son detalles menores. La esencia de ser bloguera y bloguero es estar dispuesto a dar. Es darse, dar algo de ti mismo. Es entregar algo personal a la gente que pueda estar interesada en ese tema. Ser bloguero está en la generosidad de querer aportar algo al mundo, incluso aunque necesites o ya te ganes la vida con esa actividad, pero aportando algo concreto a la gente que a ti te apasiona y de forma regular y constante. Puedes quedarte con una definición más sencilla o con una definición más personal, tú lo decides. Como te decía al principio, parecía una pregunta sencilla, pero tiene muchas capas. Y ahora recuerda pasarte por creandoblog.com/suscríbete y te apuntas a la comunidad de blogueras y blogueros. A cambio te hago yo un pequeñito regalo. Y escríbeme sobre cualquier pregunta o tema que te interese a creandoblog.com/contacto. Te espero allí, que me encanta escucharte. Lo dejo aquí, espero que te haya gustado. Y si me ayudas a difundir este vídeo, ya te llevas mi agradecimiento por no ponerme ahora aquí a saltar y dar botes de alegría. Nos vemos pronto, eso espero. Chao. Joder, vaya bichaco. Me acabo de cargar aquí un mosquito, queda enorme, vamos. Ahora profundiza más viendo esta recomendación o viendo otro vídeo de YouTube, y si no, dedícale un tiempo a tu blog, que te lo agradecerá. Me gusta alejarme. Y si... No, tampoco es una tontería, no voy a decir.